desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 y que lo hacemos pensando en los aficionados de la Fórmula 1. Hoy estamos casi todo el equipo habitual, solo falta nuestro compañero Gerardo, que puede ser que se incorpore un pelín más tarde, pero tenemos a nuestro compañero Jorge. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal por el centro de la meseta? Bien, caluroso, pero bien, disfrutando del verano. Buenas noches. Pues efectivamente disfrutando el verano porque lo que hemos tenido esta semana ha sido la última carrera antes del parón y vamos a comentar bastante sobre ella y lo que ha pasado o lo que va a pasar después de esta carrera, ¿no? También tenemos a Manuel. Muy buenas, Manuel, ¿cómo estamos? Hola Dani, hola a todos. Bien, aquí ya empezando ese parón de un mes que tiene la Fórmula 1. Sí, el primer parón creo que lo hemos hecho ya nosotros, que estamos tardando un poquito más de lo habitual en sacar nuestro podcast, pero bueno, queríamos reunirnos cuantos más mejor, pues para dar nuestras opiniones. También tenemos a nuestro compañero Agustín. Muy buenas noches, Agustín. Hola, buenas noches. Yo pensando que estabais esperando que librara para poder grabar también, pero veo que ha coincidido la suerte. Buenas noches. Pues sí, la suerte ha ayudado a que podamos repetir, si nuestro compañero Gerardo se incorpora, pues un pleno absoluto, ¿no? Y también tenemos a nuestro compañero Osvaldo. Muy buenas noches, Osvaldo, ¿cómo andamos? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, y después de esa introducción vamos a hacer una pequeña pausa antes de meternos un poco en materia de lo que ha pasado este fin de semana y de las noticias que tenemos pendientes de contar. Bueno, y podemos comentar, así antes de meternos en faena con el Gran Premio de Hungría, un par de noticias que bueno, han saltado en estos últimos días. Y la primera es que parece ser, Manuel, que el DRS va a estar prohibido el año pasado en esta modalidad de doble zona, ¿no? Sí, durante estos días que ya ha acabado el Gran Premio de Hungría, pues al parecer los equipos han llegado al acuerdo salomónico de que el Super DRS que pues introdujo Mercedes al principio de temporada y que Lotus ha empezado a probar ya en Alemania y aquí también en Hungría, pues para el próximo año va a estar prohibido, con lo cual pues Lotus ya ha dicho que ellos lo van a seguir desarrollando, ya han hecho la mayor parte de la inversión y que sobre todo ahora en Bélgica y en Monza igual es un beneficio importante y habrá que ver cómo reaccionan el resto de equipos. Si Mercedes ya lo tiene, pero a ver si Ferrari o Red Bull deciden apostar por ellos para limar décimas que ahora mismo no disponen, o sencillamente viendo que el próximo año va a estar prohibido, pues deciden abandonar ese proyecto. Bueno, y otro cambio que tendremos ya para la temporada que viene es que parece ser que no habrá ningún test intermedio en la temporada y que bueno, que la estructura será pues básicamente la que hemos tenido este año y que mantendremos pues para el año que viene en cuanto a lo que son los test intermedios, que no habrá, los test de pilotos, los test previos de temporada. Se mantendrá pues como se ha hecho este año, ¿no? Para que no habrá modificación en ese sentido. Y luego también comentar un poco, hemos tenido controversia con el tema de Red Bull, de los mapas motor. Y bueno, este fin de semana se ha hablado también de esto, hemos seguido escuchando cosas y podíamos comentar un par de cosas curiosas sobre lo que hemos visto este fin de semana en Red Bull. Por ejemplo, comentábamos que pues el mapa motor ya tuvo polémica la semana pasada. Bueno, pues esta semana parece ser que en la retransmisión de la carrera, de la clasificación, se ha podido ver cómo los comisarios marcaban ciertas zonas del Red Bull
para, bueno, tener controlado que no se pudiera tocar tema de aerodinámica, de altura del coche, cuando estos estaban en el parque cerrado, una vez finalizada la clasificación. No sé si alguien quiere comentar algo sobre estas polémicas que, bueno, yo no sé si son infundadas o no, que estamos viendo sobre el equipo Red Bull, que sabemos que es el equipo que más desarrollo está poniendo en el coche siempre, que más innovación está haciendo y que está llevando eso, las normas al límite. Coméntanos, Manuel. Pues básicamente que, bueno, esto solo te enteras si vas por el paddock, ¿no? Y al final algún periodista lo suelta. Y es que al parecer en Canadá, en el parque cerrado, después de la clasificación, ahí no se puede tocar nada del coche. Solo se puede, digamos, limpiar y si hay alguna pieza rota, producto de algún choque, pues reparar, ¿no? Básicamente lo mínimo de lo mínimo, ¿no? Y al parecer estaban los de Red Bull ahí poniendo el refrigerador, limpiando y tal, y estaba por ahí un delegado de la FIA y pasando por ahí, al parecer a uno de los de Red Bull se le vio una llave y se sospecha que pudieron alterar la norma que no se puede tocar el coche en parque cerrado. ¿Qué pasa? Que como el delegado no pilló al de Red Bull con la llave dándole ahí, pues no, digamos, no hay pruebas, ¿no? Una llave, bueno, la puedes llevar, pero si no haces nada, no haces nada, ¿no? Pero como no le pilló en la masa, al final quedó en nada. Y historias estas del paddock, yo creo que hay, todas las temporadas hay alguna historia así. Eh, por ejemplo, yo recuerdo que si McLaren en el 2000 o por ahí tenía un tercer pedal que se descubrió porque un día abandonó un coche y un comisario, un de estos que andan por la pista, sacó una foto y se filtró. Después el tema de del ahora no me sale la palabra, del tanque extra de combustible que tenían los Baronda, os acordaréis, y que los pillaron y fueron sancionados 2 grandes premios. Siempre hay alguna cosa así trasfondo que a veces es sancionada y otras veces pues que pasa y que después con los años te enteras. Y a ver si con esto de Red Bull nos enteramos y no ha pasado nada, si al final se sanciona o no, pero la verdad que con el tema de Red Bull está bastante candente. Sí, además parece que sí que en este fin de semana, aunque después hablaremos de la carrera, yo sí que aprecio que hay una pérdida un poco de prestaciones o todo lo bueno que habíamos visto en los Red Bull en estas últimas carreras, aunque no llegaran a ganar y fuera Fernando quien se llevara las carreras, sí que veíamos que tenían un potencial importantísimo y sin embargo, pues en esta carrera lo vemos un poquito más, han ido más justos. Hemos visto que puede ser este tema del par motor, que finalmente, aunque lo hablábamos en el podcast anterior, hemos visto que pues a partir de Hungría y para adelante no lo pueden utilizar. Y luego el tema de la pegatina pegada ahí en la zona de la suspensión, que claro, también sería recordar aquella época en la que hacían fotos a los Red Bull en los que se veía que durante, sobre todo en clasificación, a grandes velocidades el coche se pegaba muchísimo más de lo que se pegaban el resto de coches, ¿no? Entonces, 2 toques, 2 cosas que les han visto y curiosamente bajan en prestaciones, pues como les ocurrió el año pasado en Silverstone, en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el que cuando tuvieron limitaciones en ese difusor soplado, pues se notó esa merma clara de prestaciones. Yo lo que tengo claro es que al menos en las escuderías grandes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Williams igual en su tiempo, igual tienen un departamento solo dedicado a cómo saltarse las normas y tal, específicamente, porque en algún año alguno hace algo. Rozan el límite y a veces ese límite es ambiguo y lo intentan tapar, desde luego. Bueno, y después de comentado esto, pues yo creo que ya podemos meternos en faena con el Gran Premio de
el Gran Premio de Hungría. Y no sé antes, pues dar la bienvenida a nuestro compañero Gerardo. Buenas noches, siento el retraso, pero ya estoy aquí con ganas de hablar de la carrera del domingo pasado. Bueno, pues como decía, llegas justo a tiempo porque vamos a empezar a hablar de lo que ha sido el fin de semana de Fórmula 1. Y lo primero, pues Emanuel, coméntanos como siempre lo que ha pasado, lo que pudimos ver en los libres, por lo menos lo más destacado para hacer una idea de cómo empezaba todo esto. Pues lo más destacado en los libres es que tras un Gran Premio de Alemania fiasco para Hamilton, llegó muy enchufado aquí a Hungría y eso se notó ya en los primeros libres del viernes. Marcó el mejor tiempo tanto en la primera sesión como en la segunda, que por cierto vimos como también llegó el agua a una sesión, con lo cual no pudieron probar con todo lo que les gustaría a los equipos los neumáticos y llegaron con algún déficit a la carrera, pero bueno, tampoco fue algo dramático. Y por ahí, por alguna sesión arriba, también asomó así destacado, bueno, estuvieron los Red Bull, Fernando también estuvo ahí arriba, pero sobre todo estuvo Bruno Senna, que después en carrera la verdad no lo hizo nada mal, y bueno, estuvo ahí arriba en la sesión de los libres, demostrando pues lo que al final sería la carrera, él. Bueno, y sin adelantar a la carrera, también tenemos que comentar la clasificación. Jorge, ¿qué nos puedes contar de la prueba que se hizo el sábado? Pues bueno, un poco la clasificación fue en seco, como era de esperar, y al final pues ocurre un poco lo de siempre. En la Q1 siempre quedan los mismos, en este caso a los tres equipos pequeños les acompañó Ricciardo, el otro es el Toro Rosso, que suele ser su compañero, pero bueno, en esta ocasión el Toro Rosso de Ricciardo. Destacar quizás en la Q2 que quedaron los dos Mercedes, era la primera vez que ninguno de los dos en esta temporada estaba en la Q3, con lo cual fiasco que luego se vio en carrera de Mercedes. A él le acompañaron los dos Sauber, que estuvieron algo más flojos que en otras carreras. Y bueno, pues también un Mark Webber, que todo el mundo esperaba más de él y de ese Red Bull, pero bueno, por las cosas que hemos comentado en las noticias o esa baja o esa mejora que ha habido en McLaren y en Lotus, podemos decir, pues se quedó ahí de 11º. Y nada, al final la clasificación fue un mano a mano entre Lewis Hamilton y Grosjean, que al final quedó para Lewis Hamilton metiendo casi medio segundo sobre Grosjean, que fue segundo. Detrás Vettel. Detrás de Vettel un Button que parece que vuelve a competir y vuelve a estar ahí. Un Kimi Raikkonen que sigue clasificando mal y luego lo penaliza en carrera. Y detrás los dos Ferraris, tanto en sexto lugar Alonso como en séptimo Massa, que bueno, ya partiendo de este lugar enseñaban cómo estaban sus coches. En octavo lugar un Maldonado y noveno Senna, que vimos que, como decía Emanuel, pues estaba bastante enchufado y que parecía que quería aparecer, ¿no? Y finalmente esa décima posición para Nico Hülkenberg en su Force India. Bueno, y con esta situación llegamos el domingo a la carrera, a las 2 de la tarde, y la verdad es que la carrera ya empezó un poco de forma normal, porque después de la primera vuelta de reconocimiento, de formación, cuando ya estábamos preparados para ver esa salida, pues ha sido abortada. El caso es que por lo que veíamos en la televisión, parecía que el coche de Schumacher tenía algún tipo de problema, pero bueno, por lo que se ha publicado, pues parece ser que el problema de que se parara el coche era algo secundario, que la razón por la cual pues se abortaba la carrera venía siendo pues que se había equivocado de lugar en la parrilla de salida, ¿no? Lo cual había provocado un pequeño lío con los coches que venían por detrás de él. Se ha dado eso, pues en vez de una vuelta, 2 vueltas de formación. Michael Schumacher, que la verdad es que últimamente no las tiene todas consigo, ha conseguido pues que arrancara el coche, ha tenido que salir desde el pit lane y bueno, con el consiguiente pues la pérdida de posiciones y la pérdida pues
posibilidades para competir con alguien, con alguno de los coches que tenía cerca a la hora de la salida. La salida, bueno, no hay mucho que destacar. Ha salido Hamilton muy fuerte con Romain Grosjean detrás. Fernando Alonso pues ha tenido algún problema, parece que ha patinado demasiado, algo que ha aprovechado pues Bruno Senna para intentar incomodarlo un poco, para intentar ganarle la posición, pero bueno, que no ha conseguido al final, y que bueno, Alonso pues ha aguantado bien hasta la primera curva. Mark Webber era uno de los que también hacía un gran inicio de carrera, intentando pues adelantar posiciones desde la 11ª posición en la que partía, llegando pues a la 7ª posición, con una buena salida del australiano. Sin tener más incidentes que el de Michael Schumacher, en las primeras vueltas Hamilton pues ha impuesto un ritmo que la verdad es que pocos pilotos podían seguir, solamente Romain Grosjean, y que se han ido pues abriendo pequeños huecos, ¿no? Fernando Alonso pues intentaba conservar un poco más los neumáticos, Kimi Raikkonen le venía pegado, la verdad es que aquello, bueno, estaba haciendo una gran carrera. Y la verdad es que bueno, las primeras vueltas no han tenido demasiada acción, demasiado problema, y no ha sido pues hasta que hemos empezado con los cambios de neumáticos alrededor de la vuelta 15-16 cuando hemos empezado a ver pues algunas estrategias y ya sobre todo pues los típicos grupos de pilotos que se van formando, ¿no? Button creo que ha sido el primero de los que iban pues digamos en las vueltas de cabeza, la vuelta 16, ha cambiado neumáticos, Vettel pues era con quien estaba luchando por posición, al entrar Button primero pues la verdad es que Vettel ha apretado, pero bueno, ha salido por detrás del británico, aunque bueno, la verdad es que salían bastante pegados. Alonso también entraba a cambiar neumáticos, lo que pasa es que bueno, en la salida pues se encontraba con Sergio Pérez que le hacía un poco de tapón, al cual no era capaz de adelantar y que no le permitía pues sacar el máximo partido de sus neumáticos. También Raikkonen ha aprovechado un poco para pasar pues sin tener demasiados problemas. En estos momentos, pues Hamilton y Grosjean seguían líderes los dos. Hamilton ponía medios, seguido de Grosjean, que ponía los blandos, y que bueno, pues ahí se mantenían en esas posiciones bastante destacados del resto de corredores. Hamilton pues ha seguido apretando, Grosjean pues ha aprovechado un poco el poner los neumáticos blandos y que Hamilton llevaba los medios, ha ido pegándose a la parte de atrás del McLaren del británico y bueno, ha estado ahí pues persiguiendo, intentando presionar a ver si conseguía adelantar y ponerse en primera posición. Button pues estaba también con problemas, bueno, con relativos problemas, porque tenía a Sebastian Vettel pues dándole un poco de caza y un poco de problemas para distanciarse de él, ¿no? Y luego también teníamos a Raikkonen, que iba por detrás de estos dos pilotos, delante de Fernando Alonso, y que iba también intentando alcanzar al grupo que le precedía. Fernando Alonso peleaba un poco con Mark Webber para no perder la posición. La vuelta 35 pues otra vez empezaban con el baile de neumáticos, ha entrado Webber y bueno, al salir pues digamos que Vettel pues había aprovechado y pues conseguía adelantar al británico a la salida de los pits. Además, ayudado por Bruno Senna, que Bruno Senna pues con la salida de Button lo ha tapado, se ha quedado delante de él, ha mantenido a raya al piloto de McLaren y la verdad es que ha demostrado pues mucho talento hoy, bueno, en la carrera, mucho talento y muy buen hacer, al no dejarse adelantar pues por un piloto que recordemos que ha sido campeón del mundo, ¿no? Vettel pues ha aprovechado esta circunstancia y ha conseguido quitar la posición.
Luego sobre la vuelta 40 también han cambiado los líderes y dejaban pues a Kimi Räikkönen en una primera posición virtual y bueno, mostrando un buen ritmo y que la verdad es que empezaba a dar muestras de que iba a por la carrera, ya no solo intentar recuperar alguna posición, sino ya ganar la carrera. Cuando Kimi Räikkönen pues ha entrado a cambiar neumáticos, ha salido justo en el medio de los dos pilotos, de Hamilton y de su compañero Grosjean, y ha salido pues la verdad es que bastante apurado. Casi se han tocado los dos Renault, bueno, los dos Lotus Renault, y la verdad es que ha estado en nada, ¿no? Que hubiera algún percance. La verdad es que Kimi Räikkönen pues ha ganado mucho terreno a estos dos pilotos y por lo menos a su compañero de equipo sí que ha sido capaz de ganarle la posición. Kimi Räikkönen pues ha mantenido pues una caza frenética detrás de Hamilton. Lo que pasa es que bueno, más o menos han ido manteniendo la distancia. Ya cuando se ha acercado la parte final de la carrera no ha podido acercarse como para adelantar y para hacerlo limpiamente. Y bueno, ya no han vuelto a tener problemas de posiciones, ¿no? Ha llegado primero Lewis Hamilton, segundo ha quedado Kimi Räikkönen, muy cerquita del primero, a un segundo nada más. Romain Grosjean pues ha llegado a 10 segundos de su compañero de equipo. Sebastian Vettel ha tenido problemas, ha hecho un plano en las últimas vueltas, ha tenido que cambiar neumáticos, pero bueno, no ha tenido problemas para mantener la cuarta posición. Fernando Alonso ha quedado quinto porque Mark Webber, que era su perseguidor, pues bueno, que iba adelante justo en ese momento, pues ha tenido que cambiar neumáticos. Ya llevaba las gomas demasiado maltratadas, con lo cual pues ha perdido la posición. Jenson Button ha llegado sexto. Bruno Senna, como decíamos, con una buena carrera, una buena actuación, ha llegado séptimo. Mark Webber ha llegado octavo. Felipe Massa ha llegado noveno. Y Nico Rosberg pues ha llegado décimo. Y esto, bueno, es lo que ha ocurrido. Y ahora yo creo que lo bueno sería pues que nos comentaréis un poco vosotros qué es lo que os ha parecido la carrera. ¿Quién se anima a ser el primero en comentar? Pues, por un lado, a Hamilton, que como decía antes, tras lo que sucedió en Alemania, aquí enchufado 100% y ha ganado. Y yo a Hamilton lo que tenía pensado era, si no ganaba aquí en Hungría, yo para mí ya lo descartaba el título. Ha ganado aquí y bueno, tiene una larga distancia con Fernando, pero bueno, si la cosa continúa así, evidentemente ganaría. Eso por un lado. Después Kimi, que también, visto la situación del campeonato, tiene ahí... Después de Fernando están tanto Webber, Vettel, Hamilton y Räikkönen en un pañuelo de puntos, ¿no? Y con este segundo puesto se ha puesto ahí cerquita del título. Lo hablábamos hace pocos podcasts, que él decía que aún tenía opciones al título. Y bueno, si las cosas transcurren como aquí en Hungría, la verdad es que puede ser un factor bastante importante ahí a considerar por parte de Fernando también en la lucha. Le queda mejorar en la clasificación, algo que por ejemplo tiene Grosjean, pero después en carrera ya es la segunda vez que Kimi supera a Grosjean en carrera, ¿no? Ya pasó en Bahrein, ya que ha vuelto a pasar, aparte de una forma que desde luego no está hablada por el equipo, porque Kimi lo pasó por donde podía y incluso Grosjean se salió un poco de pista y todo. Y tiene que mejorar ahí porque es evidente que ritmo tiene y parece que coche indudablemente también tiene ahí. Le falta la victoria porque hasta en este tipo de campeonatos hay que conseguir victorias. Fernando tiene 3 y si consigue la cuarta o quinta ya la cosa se pone definitiva. Y Kimi no tiene ninguna, tiene que lograr alguna victoria para si quiere luchar definitivamente por el título. Después Grosjean, otro podium, la verdad que para ser, digamos, su temporada debut 100%,
pues yo no le pido más. Ya lleva 2 podiums, en clasificación ya segundo puesto en Hungría, le faltaría ya una pole. Lástima que no tiene ese ritmo tan, digamos, no llega a ese ritmo tan explosivo que Kimi, porque sí hubo partes aquí en Hungría que sí que le peleó a Hamilton, pero después fue un poquito a menos y ahí fue cuando lo superó Kimi. Y lástima de eso, ¿no? Si juntaran cosas de Grosjean y cosas de Raikkonen ya sería perfecto, ¿no? Después Vettel, que como decía Jorge, que igual eso de la sanción, de lo del mapa motor entre unas cosas y otras, que está el tema candente y de que igual está ahí con alguna cosa ilegal Red Bull, igual le está pasando un poco factura al rendimiento del coche. Pero bueno, sigue ahí en la lucha, pero ya no llega a asustar tanto como lo vimos en Valencia, que ahí el coche sí que parecía que arrancaba bien y parece que, como decía Jorge también, que parece que se ha venido un poquito a menos. Y ya por último, comentar lo de Fernando y Ferrari, que alguna vez criticamos las estrategias de Ferrari, yo creo que aquí sí que han estado bastante correctos, muy correctos, porque gracias a esta estrategia pues han quedado por encima de, por ejemplo, Button y Webber, y le ha arañado unos puntos bastante bonitos a Webber en la lucha por el título que no están de más. Y después también comentar los pupas de este año de la Fórmula 1. Por un lado Schumacher, que salvo ese podio de Valencia, el resto una temporada para olvidar, seguramente la peor de su vida. Y después el caso Maldonado, que si quitamos la victoria super mega guay de Barcelona, el resto, entre sanciones, fallos y tal, también la temporada es para tirar a la basura. Incluso Senna, que no ha ganado, oye, punto a punto, pues está ahí, pero es que Maldonado, igual aquí en Hungría no se merecía la sanción, ¿no? Pero es que ya estás metido ya en la caldera. Y a lo que sale un poquito de fuego, la caldera empieza a hervir y te sancionan ya por cualquier cosa, casi. Sí, yo por completar un poco, yo creo que has hecho un resumen completísimo, ¿no? Yo quizás destacar un poco, muy buena estrategia de Ferrari, como decías, pero también hemos visto el coche un poco flojo, ¿no? Sí, con sí. respecto, bueno, pues a McLaren, que era previsible, McLaren no se iba a quedar dormido, como no le va a pasar a Red Bull, pero quizás la sorpresa de este fin de semana, la sorpresa de Hungría, son esos Lotus, sobre todo con Kimi Raikkonen, que dices, qué barbaridad, ¿qué tiene este coche? ¿Será ese Super DRS que van a prohibir para el año? No sabemos muy bien, pero desde luego han aparecido. No es que estuvieran muy abajo, pero no adelantaron a Schumacher a Hamilton porque era muy difícil adelantar, pero quien se merecía casi la victoria era Raikkonen. Digo casi porque Hamilton hizo el fin de semana redondo y aunque tenía menos ritmo, sobre todo hacia el final de carrera, que Raikkonen, hizo su trabajo y estuvo donde tenía que estar y ganó con todas las de la ley, ¿no? Entonces, ahí Ferrari no puede depender solo del pilotaje de Alonso, de que aparezca la lluvia en clasificación, no en carrera, y sí que parece que está ahí un pasito por detrás, como quizás le pasa a Red Bull. McLaren ha hecho los deberes, aparece otra vez, y bueno, pues sí, Mercedes desaparecido. Y nada, yo me quedo con el dato este que has dado de que detrás de Alonso, a 40 puntos de Alonso, se encuentran 4 pilotos, Webber, Vettel, Hamilton, Raikkonen, que están en 8 puntos todos. Es decir, puede ganar el campeonato cualquiera de ellos. Y entre ellos, pues son 4 campeones del mundo. Solo Webber está fuera de tener ese título. Vemos que carrera a carrera destaca uno de los equipos, de repente es Ferrari, de repente es McLaren, de repente es Red Bull,
esta semana destaca claramente Lotus. Y dices, bueno, qué mejor momento de irnos de vacaciones con este sabor de boca, decir, quedan 9 carreras y cualquier cosa puede pasar y estamos seguros que el final de temporada va a ser también muy luchado. Sí, bueno, yo por mi parte yo creo que muy poquito que agregar a todo lo que ya han descrito entre Jorge y Emmanuel. Yo también coincidir un poco en lo del protagonismo de Lotus en esta carrera en Hungría. También un poco en mi caso particular digamos ese mal sabor, porque a mí realmente me hubiese gustado que Kimi hubiese ganado la carrera, pero y bueno, Lotus que hemos discutido yo creo que un montón de veces que siempre están ahí, que le hemos visto muy buenas carreras al mismo Kimi y a Grosjean, y en otras ocasiones que han tenido pues mala suerte, pero digamos que en líneas generales el nivel del coche siempre ha estado ahí. Y bueno, este domingo lo que ha pasado es que el coche ha estado un poquito más de lo que regularmente habíamos visto en lo que respecta al nivel de competición, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si esto de Lotus no queda solo en este fin de semana, y digamos que ese pasito extra que hemos visto se mantiene para cuando volvamos de vacaciones, y ver si finalmente alguno de los dos pilotos, porque la verdad es que tanto Kimi como Grosjean han demostrado y han mostrado cosas interesantes y buenas, a ver si finalmente alguno de los dos se lleva una victoria. Y sobre Ferrari, bueno, ciertamente se vio el coche flojo, ciertamente tienen que ponerse un poco las pilas para estar un poco al nivel de McLaren y Red Bull, que se notan evidentemente un poco más fuertes, pero aún así dentro de ese escenario vemos a Alonso pues cogiendo los puntos necesarios para ampliar un poco más la ventaja, que si bien no es definitiva, yo sí creo que es una ventaja, visto lo que hemos visto en esta ya mitad de campeonato. Yo creo que es una distancia cómoda, considerable, que si se sigue administrando bien, digamos que en las carreras donde el Ferrari pues es fuerte, Alonso gana, y en las que no, está ahí en los puntos y por encima de los perseguidores, yo creo que tiene un camino medianamente cómodo Alonso para nuevamente ser campeón mundial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara la segunda mitad del campeonato, pero bien, muy bien, y yo realmente contento por Lotus y por esa pequeña posibilidad de volver a ver a Kimi en lo alto del podio, ¿no? Pero bueno, no se dio, pues esperemos que se dé, porque sin duda le va a dar aún más vida y más alas a este campeonato. Añadiendo a lo que ha dicho Jota, pues señalar lo que decíamos la semana pasada, que era importante que McLaren subiera un pasito para participar también en el campeonato y poner, ¿cómo se dice?, poder robar puntos a Red Bull, para que Alonso tuviera una ventaja con respecto a los dos pilotos de Red Bull. Vemos que Lotus también ha seguido esa opción y puntuando los dos coches. A la chita, el Kimi lleva 5 podios y ha puntuado en todas las carreras, salvo una, que solamente el único piloto que ha puntuado en todas es Alonso. Pero bueno, Kimi, a pesar de eso, de que no está clasificando bien, en carrera tiene ritmo, está haciendo buenas carreras y puede ser un participante al final del campeonato. Si bien no participa para ganar, puede ser juez o verdugo del campeonato. A ver cómo sigue en la siguiente mitad de temporada. No creo, como Jota, que la ventaja de Alonso sea suficiente como para ya administrarla. Creo que aún falta un poquito para poder verse cómodo, pero bueno, es el que mejor posicionado está, y a ver si Ferrari, dicen que no en Bélgica sino en la siguiente carrera, van a llevar mejoras importantes, a ver si esas mejoras redondean el campeonato tanto de Ferrari como de Alonso, y
vemos un final de temporada con el premio. Y bueno, por último quería dejar yo mi opinión, y yo creo que habéis repasado prácticamente desde todos los ángulos posibles. Pero yo al menos quería hacer una reflexión sobre la parte negativa, ¿no? Ya no solo de la carrera, sino de lo que hemos visto después de esta mitad de campeonato. Ha habido algunos pilotos de los que yo esperaba más y han dado bastante menos, como Kamui Kobayashi, que más allá, es decir, es verdad que tiene un Sauber, el Sauber no está para ganar carreras, aunque en algún momento del campeonato pues sí podía aspirar con un poquito de suerte a un podio. Pero así como nos sorprendió hace 2 años Kamui con un pilotaje muy agresivo, muy, te diría, entre inteligente y pasional, este año pues está muy relegado hacia atrás. Quiero decir, Sergio Pérez con el mismo coche está haciendo carreras más interesantes, y es verdad que tanto Williams como Sauber están en los puntos y pueden competir para estar en los puntos. Force India, digamos, completaría ese trío, pero no hay ningún paso que las acerque de alguna forma, como sí, por ejemplo, ha hecho Lotus. Recordemos que hace 3 años Lotus era Renault y Renault pues firmaba unas calificaciones y unas carreras bastante mediocres y han dado un salto hacia adelante. Con estas 3 escuderías pues no lo hemos visto. Con Toro Rosso diría que lo contrario, es decir, se está yendo hacia atrás y apenas aporta espectáculo. Y de las 3, los 3 farolillos rojos, Caterham, Marussia y HRT, con Caterham sí que teníamos esa esperanza de que poco a poco se uniera ese vagón de Toro Rosso y después del siguiente, pero no lo hace, y Marussia y HRT siguen arrastrándose por la pista. Entonces, es verdad que por la parte de arriba tenemos un campeonato muy interesante, yo creo, pero por la parte de abajo me falta algo. Es decir, en realidad de los 22 coches a mí me están dando espectáculo la mitad, justo la mitad. La otra mitad dan vueltas, pero no veo yo. Ahora no sé si es mi visión, que solo me fijo en los de delante, o realmente es así. No sé qué pensáis. Es que yo creo que no faltan, Gerardo, yo creo que más bien sobran. Yo creo que esos coches sobran. Es que el ritmo que teníamos de principio de temporada, que se mantuviera a estas alturas de temporada, es más difícil para estas escuderías, yo creo. A ver, al principio de temporada vemos ahí como, pues lo que decías tú, ¿no? Que Sauber ahí arriba, por circunstancias de carrera, lo que sea, pero están ahí arriba, Canadá y tal, y Williams, Maldonado, Victoria y Force India, bueno, por ahí. Pero claro, es que las escuderías potentes van evolucionando, y si sumas las escuderías potentes son McLaren, 2 pilotos, Ferrari, 2 pilotos, Red Bull, 2 pilotos, 2 pilotos, ya quedan pocos, ¿no? Y después tenemos a Force India, que desde que es Force India, con aquella temporada de Fisichella y Sapol y tal, más o menos están estables ahí luchando 10ª, 8ª, tal. Los Sauber, que Sergio Pérez con un podium y tal. Kobayashi hizo la de Alemania una buena carrera, al final quedó 4º por lo de Vettel y tal. Pero es cierto, como tú decías, Kobayashi, que es uno de los puestos que corren peligro, al menos eso es lo que dicen por el Paddock, que por ahí, que corren peligro para el próximo año, que igual pues es una de las posibles plazas que igual llega a aspirar al Alguersuari, por ejemplo. Y Toro Rosso yo creo que está en una crisis técnica, porque creo que el director técnico Ascanelli creo que ya no fue a Hungría, se dice que ya no forma parte del equipo, que digamos que estaría en la reserva necesaria para fichar por Ferrari, eso dicen por ahí. Pero Toro Rosso, desde que la temporada pasada se cargaron a Buemi Alguersuari, que no estoy queriendo decir que sea ese el meollo, pero creo que en parte también forma parte de eso. La verdad no, salvo Bernier en Mónaco, que iba 7º y por narices tuvo que ganar neumáticos y tal, el resto pues sí, algún puntito, pero nada igualable a las temporadas pasadas de Toro Rosso. Y después lo que decías tú en la parte de atrás, sí, lo de verdad Caterham, incluso Kovalainen ya ha dicho que no quiere seguir así, porque no, ya se ha visto en McLaren de lo que puede hacer con un coche mejor y ya no quiere seguir así. Y después tanto Marussia como HRT es que es lo que toca con la Fórmula 1, que en su día quería
ya no me acuerdo del expresidente de la FIA, y que al final tuvieron que cambiar a medio plazo y se comieron estos equipos, y hasta que llegue el 2014 que se vuelva a reorganizar esto, y igual vemos algún cambio, igual no, pero las cosas van a seguir así. O incluso peor, vete tú a saber. Yo creo que de cara a la temporada que viene, ahora recordadme, ¿los V6 llegan el año que viene o en el 2014? En el 14. En el 14. Para el 2014, con esa llegada de motores, con ese nuevo cambio en normativas, etcétera, yo creo que tendrá que haber algún cambio, sobre todo con esos tres equipos, y asistiremos a una nueva Fórmula 1 en ese aspecto. Sí, eso es de esperar, ¿no? Al menos es lo que espera HRT, ¿no? Que, bueno, al menos lo que han dicho ellos, ¿no? Que esta temporada va a ser muy difícil y la próxima, bueno, esperamos mejorar, pero ya donde esperamos dar un saltito y es en el 2014, y tanto... Igual Marussia desaparece porque dicen también que están a base de préstamos con préstamos, y igual vemos desaparecer alguna escudería. No me extrañaría nada que alguna escudería no llegue a 2014. Bueno, pues tendremos que esperar entonces un poquito. Y una cosa os quería preguntar. El caso Maldonado, con el tema de esta sanción en Hungría, ¿se la merece, no se la merece? ¿Es porque ya le toca, porque ya está metido en meollo? Pero yo os quería poner antecedentes lo que sucedió, por ejemplo, en Silverstone, donde, bueno, tuvieron ese rifirrafe Maldonado y Sergio Pérez, que al final acabó sin sanción, sí con una multa por parte de Maldonado tras la carrera. Y en cambio aquí, en Hungría, sí hubo sanción, creo que era Paul Di Resta, ¿no? Que lo tocó Maldonado, y aquí sí que hubo sanción. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que ya y esta sanción sobraba? ¿Se la merece? ¿No se la merece? ¿Ya digamos que es el chivo expiatorio de la FIA o qué demonios? No, yo diría que en el caso de Hungría no se la merecía, y si lo sancionaban tendrían que haber sancionado también a Raikkonen por el pase que hizo con Grosjean, si a eso vamos, pero bueno. Es como el dicho de créate fama y vete a dormir. Yo creo que Maldonado pues ha hecho cosas mal esta temporada, y bueno, se ha creado esa famita, la FIA la tiene un poco cogida con él, y cualquier cosa que medio se salga de lo que se espera, pues le van a sacar la tarjeta roja. Yo creo que este fin de semana la verdad que no se merecía ese drive-thru, pero bueno, es lo que hay, y le toca ahora pagar las consecuencias de digamos, un poco la conducción temeraria que hizo a primeras de cambio, ¿no? Entonces, bueno, esta vez no se la merecía, pero igual le tocó tragarse el feo. Sí, completamente de acuerdo. Y luego además que la actuación de la FIA siempre ha sido muy, no sé, muy subjetiva, que quizás es lo mínimo o lo contrario de lo que debía de ser, pero es así. Mismo con la sanción que le pusieron a Vettel en el Gran Premio anterior, nada más acabar la carrera, ya decía que les costaba hacer este tipo de castigo, cuando vamos, es que la norma era muy clara sobre sobrepasar las cuatro ruedas por fuera de la pista. Lo hemos visto también en clasificación esta semana, y tampoco ha habido sanción cuando la norma es exactamente la misma. La semana pasada se le penaliza, esta semana no. Bueno, pues hay subjetividades, hay cosas que sí, cosas que no, y al final unos salen perjudicados, pues a lo mejor por acumulación de faltas, como sería en el fútbol o en otros deportes, pues los jurados se sienten más sensibles. Yo también creo que un poco la FIA juega aquí a que con las escuderías medias, pequeñas, se hace el fuerte, y luego con las grandes, salvo que sea flagrante, como el caso de Vettel, pues hace un par de semanas, capaz que también pasaba por debajo de la mesa. Lo que pasa es que, claro, era imposible que no sancionara a Vettel, pero si hubiese sido algo un poco menor, también se hacen de la vista gorda. Pero bueno, sí se ponen un poco exigentes y duros con las escuderías un poco más pequeñas, y eso obviamente tampoco es lo ideal, pero a mí me parece que es obvio que es así como actúa la FIA. Es algo que, al menos por mi parte, no me canso de recordar, de que
al menos que los criterios sean iguales en todas las circunstancias, algo que al principio de temporada empezaron bien, pero la verdad es que llevamos una temporadita de sanciones, sobre todo con Maldonado, que ya es el piloto más sancionado de esta temporada. Y después quería preguntar yo también, llevamos ya 11 carreras, ya hemos pasado el Ecuador, y ya hay que empezar a pensar en el 2013. Por ejemplo, Mercedes, ¿debería abandonar el desarrollo de este coche y pensar el próximo año? Y os hago extensible a otras escuderías. Mi respuesta para el caso de Mercedes es sí. Pero no solo el tema de desarrollo, debía de plantearse muchas cosas. Tendrían que aclarar el tema. Que ya ha empezado, esta semana, bueno, estos días ahí... ha cambiado de jefe de aerodinamista. Que algo es algo, pero la verdad es que sí, es sobre todo centrarse en ese equipo. La verdad es que empezaron ahí con esa victoria de Rosberg, la primera, y pues eso, a estas alturas, sobre todo Schumacher, que no ese podium y nada más, y Rosberg pues también acompañado con el coche, ¿no? Sí, pero Mercedes por historia y por presupuesto y por muchas cosas no puede acabar como ha acabado este Gran Premio de Hungría y cómo va, no debe de estar más arriba, tiene que estar más arriba. Sí, quizás es el momento de que empiece a haber movimientos, ¿no? Siguiendo un poco a lo que decías tú, Emma. Y quizás, vemos declaraciones de pilotos que se ponen nerviosos. Vemos a Pérez diciendo algo así como apretándole un poquito las tuercas a Ferrari y diciendo, a ver... sí, ya ha cambiado de actitud. Sí, pero está agresivo, o sea, está en el plan de apretar, con limitaciones evidentemente, pero sí que está ya diciendo, a ver, señores de Ferrari, apuren que tengo ganas de vestirme de rojo. Pero sí que es verdad que, aparte de los nervios de los pilotos, sí que hay situaciones, hemos hablado de Massa durante este año mucho, el tema de Schumacher, ahí hay muchas cosas de las que hablar. Hamilton parece que no se sabe si se quiere mover muy bien de McLaren o lo que quiere es aumentar o por lo menos no perder caché ahí dentro del equipo. Ahí hay muchas cosas que sí que empiezan a moverse y sí que van a determinar mucho lo que va a ocurrir en ese 2013. Con respecto a lo de Hamilton, yo ahora viendo que no acaba de firmar por McLaren, yo creo que va a seguir McLaren, pero yo creo que si Red Bull o Ferrari llegaran a tirar una ofertilla a Hamilton, yo viendo lo que está pasando, yo creo que se cambiaría, ¿eh? Tal como está. Pero mira, Red Bull ya ha firmado, ya tiene los dos pilotos. Ha firmado. Ya, pero poniéndonos en su puesto. 2 semanas o así firmó por Weber. A Vettel no lo va a sacar. No. O sea, eso está así. Entonces, tampoco veo a Hamilton vestido de rojo, ¿eh? O sea, no lo veo yo metido ahí. Yo no lo veo, ¿eh? Acordaos que está Fernando Alonso en por eso, Ferrari. O sea, no. yo creo que quiero decir que Hamilton puede ahora mismo. Yo creo que Hamilton se está haciendo un poquito de querer porque no quiere tener a Jenson Button, que este año no tanto, pero el año pasado, por ejemplo, sí que le apretó bastante las tuercas, y que este año no es que le esté apretando demasiado las tuercas, pero tampoco es que el campeonato de Hamilton por X o por H, o sea, por lo que sea, no está siendo un gran campeonato, entonces no está destacando tanto con respecto a su compañero como cabía esperar en ese aspecto. Pues se ha puesto en pero su yo puesto, creo que al final, y tened en cuenta otra cosa, es decir, el dinero, aunque todos los pilotos están más o menos forrados, juega clave importante. Y ahora mismo las contrataciones, yo creo que salvo excepciones como la de Kimi Raikkonen el año pasado o la de Fernando Alonso hace un par de años, todo lo que son renovaciones y contrataciones va todo a la baja. Entonces, también los pilotos a veces intentan perder el menor dinero posible en ese aspecto. Yo creo que nunca caemos en eso. Y sí que hay también hay que tenerlo en cuenta. Y después con Ferrari, aquí en Hungría salió el tema que igual se pensaban la vuelta de Kimi a Ferrari. Bueno, esto de Ferrari se empieza a caldear un poquito más. Aquí en verano se supone que se va a finiquitar y que si todo va bien, en Monza Ferrari, como es tradicional, suele anunciar las parejas de pilotos. Y aquí en Hungría ha salido Kimi. Yo creo que tiene varias novias. Ferrari, pues digo,
llegamos a conclusión, teniendo a Fernando, lógicamente, igual no quiere 2 número unos ahí, pero un número 2 que dé el callo, como puede ser supuesto Weber. Ahí han estado luchando para que viniera. Pero es un asiento apetecible. Hace 2 semanas, tras lo que Massa parecía que lograba, creo, un quinto puesto, ¿no? Pues igual se lo pensaban y seguía. Pero ahora ha salido lo de Kimi, que yo la verdad lo veo difícil. En Lotus están, yo creo que en invierno igual estaban diciendo, no la estamos jugando, pero la verdad es que le está saliendo como anillo al dedo el fichaje de Kimi y están deseosos por renovar la próxima temporada, y la verdad es que el único asiento así apetecible es el de Ferrari, que a ver qué sucede. Os pregunto, imaginaos que Massa gana en Brasil, ¿le renovaríais solo por ese resultado o iríais a otro piloto? Si yo fuera Ferrari, no. No, yo creo que te equivocas. Si fueras Ferrari sería que sí. Si fuera el resto del mundo diría que no. Porque yo creo que es que tiene... No. ¿Tú crees que Ferrari lo renovaría solo por ganar en Pero Brasil? si lleva 3 años... A ver, Massa lleva 3 años desde aquel accidente. Justamente, que ya, que no ya, es él, ya el periodo de gracia no, se le venció. No, pero ¿y cómo le ha mantenido tanto tiempo? Un equipo como Ferrari, porque... y además no es un Schumacher que tiene un nombre y solo ese nombre llena... No sé, es un equipo alemán. No sé, lo de Schumacher tiene más sentido, porque llevamos un par de años viendo a Schumacher, pues mal. La verdad es que comparado con su época de heptacampeón, pues no tiene nada que ver. Pero tiene algo. Massa casi fue campeón, pero con eso no llenas tantos años. Lo raro es que haya aguantado 3 años Ferrari con este piloto. Bueno, pues recuerda que ahí en el medio estuvo lo del accidente y bla, bla, bla. Y yo creo que también eso influyó un poco en que no haya salido Massa antes de tiempo. Pero yo creo que este año no pasa. Yo creo que su fecha de vencimiento es este año. Sí, yo creo que este año no pasa. Es que... Y entonces, o sea, yo doy por supuesto que Massa no va a seguir. Aunque gane Brasil, yo también sé que no va... Yo lo que quiero es que siga principalmente por el bien de Ferrari, porque... Otra vez Ferrari va cuarto en el Mundial de Constructores y Ferrari no puede vivir de quedar cuarto en el Mundial de Constructores, ¿no? Y ya quitando de la ecuación a Massa, Kimi yo pues lo descarto, salvo sorpresón. ¿Y a quién pondrías ahí en esa plaza? ¿Sergio Pérez? Ahora ha cambiado de actitud y yo creo que siempre si Ferrari dice, chico, vente aquí, iría. Sergio Pérez, Kovalainen, así de la parrilla actual. Yo no sé, porque por ejemplo Kovalainen es un piloto que ya estuvo en una escudería grande como fue McLaren, y tampoco es que, o por lo menos yo no recuerdo que haya así despuntado en... Y finlandeses en Ferrari no suena mucho. Sí, entonces bueno, si es una apuesta a futuro, digamos que lo lógico pareciese ser Pérez, pero tampoco sé, o sea, no, eso es lo que piensa uno aquí de este lado del micrófono. No sabemos lo que piensa la gente detrás de los escritorios de Ferrari, ¿no? Pero tampoco también depende de qué es lo que quiera Fernando como compañero, porque yo creo que también analizándolo desde este lado, probablemente Alonso está ahora en una posición ultra cómoda, con un piloto que no le da guerra en el garaje, que todo el equipo está volcado en él. Me imagino que querrá mantener esa situación al futuro también. Te pregunto, Weber ha dicho que ha negociado con Ferrari. Entiendo que Fernando, en la posición que está, digamos que daría el visto bueno para esas negociaciones. Entiendo que Fernando ya vea más afuera. Si permite, digamos, que acepta esas negociaciones, ya lo ve fuera. Entonces ya vería si cambia de piloto, imagino que no va a quedar un piloto peor que Massa, sino alguien mejor que le apriete más. Yo creo que se nos está olvidando un motivo por el cual igual habían aguantado a Massa, y era esa posible recuperación de Kubica. Yo creo que era el piloto que realmente estaba llamado a ocupar ese segundo asiento de Ferrari, y no creo que vuelva a competir o no vuelva a competir en
en campeonato con un buen coche y que pueda rendir. De las opciones, si no es Sergio Pérez, es que no hay donde elegir, o vamos a un piloto nuevo, o si no, ¿quién nos queda? Rosberg sería una opción si se va de Mercedes. Bueno, es que ya puestos a fichar, la verdad, ya sí, ya podría fichar a Rosberg, a yo que sé, Hülkenberg. a uno de Force India. Claro. eh, Alguer Suárez. ya, sabes que, como decíamos, esto de tener dos españoles en un mismo equipo, pues, nada, es la Ya, misma ya, es verdad, final es de verdad. siempre, que igual les vendría bien, porque no, ¿no? Pero en Mercedes lo pueden hacer, poner dos alemanes, en McLaren pueden poner a dos ingleses, pero claro, en Italia Ferrari poner a dos españoles, pues en fin, que esperemos, no, que yo espero que en Monza al menos digan si renuevan a Massa o ya no, y que digan definitivamente para qué fecha anuncian algo, porque esto se acaba y hay que empezar a decidir. Porque Massa ya ha dicho que si se va de Ferrari y no le ofrecen una escudería potente, que yo creo que ni Dios le va a ofrecer un coche a Massa, las cosas como son, Massa se retiraría prácticamente. Bueno, yo creo que por ir cerrando un poco lo que ha pasado este fin de semana, podríamos comentar cómo han quedado las clasificaciones después de la carrera. En el Mundial de Pilotos, Fernando Alonso se va bastante tranquilo de vacaciones con 164 puntos. Mark Webber pues está a 40 puntos de distancia con 124. Casi empatado Sebastian Vettel con 122. Lewis Hamilton 117 y Kimi Räikkönen 116. Como podéis ver, pues los primeros pilotos van bastante juntitos. En la sexta posición ya tenemos a Nico Rosberg con 77 puntos, Button con 76, Grosjean con también 76 puntos, y luego volvemos a tener otro salto, otro grupo con Sergio Pérez, que va noveno con 47 puntos, Kamui Kobayashi con 33, Maldonado con 29, Schumacher con 29, Paul Di Resta con 27, Felipe Massa con 25 puntos, Bruno Senna con 24, Nico Hülkenberg con 19 puntos, Jean-Éric Vergne con 4 puntos y cerrando los que han puntuado, Daniel Ricciardo con 2 puntos. Kovalainen, Petrov, Glock, Pic, Kartikeyan y De La Rosa, todos con 0 puntos. Y en cuanto al Mundial de Constructores, Red Bull con 246, McLaren Mercedes 193 puntos, Lotus Renault 192 puntos, Ferrari 189 puntos, Mercedes va quinta con 106 puntos, Sauber Ferrari 80 puntos, Williams Renault 53 puntos, Force India 46 y Toro Rosso Ferrari 6 puntos. Caterham, Marussia y HRT siguen sin haber puntuado todavía. Y yo creo que podíamos también repasar pues el pronóstico que hicimos la semana pasada, bueno, la semana anterior, y la porra la que tenemos en el blog, que es donde todos participáis, y que no sé si Agustín, que la semana pasada o la vez anterior la llegó a hacer él, no sé si Agustín pues ya tiene a mano para comentarnos cómo ha quedado este fin de semana. Agustín, cuéntanos, ¿tienes ahí ya preparado la clasificación? Todo está calculado aquí. Te digo, en primera posición esta semana quedó Eduardo DS con 158 puntos. Segundo, Mad Max con 153. Tercero, Cacholeras con 150. Cuatro, este chico que despunta, Verdugo 789 con 142 puntos. Y quinto, Rogelio L con 141. En la general seguiría en primera posición Fuser, segundo Joni VNG Fuser con 1146, Joni VNG con 1142, Grand Moff Tarkin con 1136, cuarto Josep Vicent con 1136 también con 1136 Tore, y ya un poco más separado Vilito con 1133, Cacholeras con 1130, MJ Tar
2 con 1129. Vamos, las 8 primeras posiciones, nada, ahí apretadísimas en un pañuelo. Bueno, yo creo que Osvaldo nos podría comentar qué tal lo hicimos la semana pasada, que esa especie de predicción que hacemos una semana vista de lo que creemos o de lo que imaginamos que puede pasar el fin de semana. Cuéntanos, Osvaldo. Bueno, a ver, de lo que dijimos aquí en el podcast la semana pasada, creo que el ganador podemos dar a Gerardo, que fue el que dio de ganador a Hamilton. Porque, muchas gracias. Porque todos los demás creo que estamos... Gracias a Luis y a los demás. ¿Y quién lo iba a decir a Gerardo? Tú ganando una porra por Hamilton. Tan aloncista que eres tú. A veces hasta el más venezolano come paella, ¿verdad? Así que todo puede ser. Todo puede ser. Ciertamente. Y a ver, viendo aquí qué más. No, yo creo que Gerardo. Lo demás no dimos pie con bola. Así que nada, el ganador de esta semana de la porra informal del podcast ha sido Gerardo. Bueno, yo creo que ya lo hemos comentado todo, que hemos dejado las cosas bastante claras de lo que ha pasado en Hungría. Hemos dado las opiniones de lo que, bueno, un poco mezclado de lo que ha sido Hungría, de lo que ha sido esta primera parte de la temporada. Y yo creo que, bueno, es el momento de ir cerrando este episodio e ir cerrando pues lo que ha sido, como decía, la primera parte de la temporada. Vamos a hacer ahora un parón hasta el mes de... Bueno, hasta finales de mes no publicaremos, no habrá ningún Desde Boxes, pero pronto estaremos de vuelta con vosotros con un Desde Boxes que será pues el previo del Gran Premio de Spa-Francorchamps, si no recuerdo mal. Y bueno, pues hasta esas, descansad, nosotros haremos lo propio, volveremos con energías. Y bueno, voy a dejar que mis compañeros se despidan y por mi parte, pues nada, hasta después de este parón nos despedimos y aquí os dejo. Un saludo y hasta luego. También por mi parte, que esté muy bien, que descansen en estas semanitas de vacaciones, que creo que también se los comenté la semana pasada y pues nada más. Recordarles, como siempre, facebook.com/desdeboxes y pinchas ahí en el dedito de me gusta. Que esté muy bien y chao. Y también, como siempre, recordaros que nos podéis seguir por Twitter. La dirección es twitter.com/desdeboxes. Y que nada, nos escuchamos en la siguiente carrera. Spa. Pues también recordar el sitio de referencia, ya sabéis, desde boxespodcast.com. La porra, pues en este caso vamos a dejarla descansar. Sobre todo esos 8 primeros puestos, reflexionar porque está ahí el campeonato a tiro. Pasad un buen verano si os toca descansar y si no, pues pasadlo igualmente. Hasta el previo de Spa. Chao. Pues nada, nos despedimos de Desde Boxes y os dejamos con el calor, con el verano y nos vemos en septiembre a ver si han bajado un poquito las temperaturas y los neumáticos de Ferrari van un poquito mejor. Como siempre, y si después de 130 y pico episodios todavía no sabéis nuestro correo, os lo dejamos desde boxespodcast@gmail.com. Hasta septiembre. Y nada, si queréis descargar nuestra aplicación en el Android Play, buscar Desde Boxes y ahí tendréis todas las notificaciones de podcast, Twitter, etcétera. Un saludo y hasta finales de agosto.